Bienvenidos de nuevo, almas inquietas, a este canal de YouTube donde se esconden los secretos de la literatura gótica. Llegamos al final de esta serie con un vídeo en el que nos sumergiremos en un viaje profundo hacia dos de los aspectos más oscuros y resonantes del género: las crisis sociales y la angustia emocional. Ambos puntos, que podrían tratarse por separado, tienen en común lo convulso, solo que se da a diferentes niveles. El primero en grupo, la sociedad, y el segundo a nivel de individuo. Estos temas no solo han moldeado las historias más inquietantes y poderosas del género, sino que también han ofrecido un espejo a las ansiedades y tensiones de las sociedades que las crearon. En este vídeo exploraremos cómo estos elementos se entrelazan, afectando a los personajes, a la narrativa y en última instancia a nosotros los lectores. La literatura gótica desde sus inicios ha sido un reflejo de las crisis sociales y las luchas internas de sus personajes. A través de la oscuridad de sus páginas encontramos historias que no solo nos asustan, sino que también nos muestran las grietas en las estructuras sociales y en la psique humana. ¿Alguna vez habéis sentido que las historias de terror que leéis o veis en el cine están conectadas con las tensiones sociales que os rodean? Tomemos por ejemplo el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En esta obra, la decadencia moral y la crisis social se entrelazan de manera inextricable. Dorian, al vender su alma por la eterna juventud, se convierte en un reflejo de la corrupción de la alta sociedad victoriana, obsesionada con la apariencia y el hedonismo. A medida que Dorian se sumerge en su vida de excesos, su retrato se convierte en el testimonio de su alma en descomposición. Aquí, la crisis social se manifiesta en la decadencia moral de un individuo, simbolizando la decadencia de una sociedad entera. Por otro lado, Cumbres borrascosas de Emily Bronte nos ofrece un vistazo a la angustia emocional más visceral. En esta obra, los personajes están atrapados en un ciclo interminable de amor, odio y venganza que los consume por completo. Heathcliff, el personaje central, es la encarnación de esta angustia. Un hombre atormentado por su amor imposible por Catherine, que se convierte en un deseo de destrucción. Aquí, la angustia emocional no es solo un tema, es el motor que impulsa la narrativa, arrastrando a todos los personajes a la ruina. Y decidme, ¿hasta qué punto creéis que la angustia emocional puede llegar a definir nuestras decisiones y nuestras relaciones en la vida real? En mi novela Christine Artois he querido explorar cómo esta crisis y angustias afectan a mis personajes de manera profunda y devastadora. En el contexto de las frondas francesas del siglo XVII, la sociedad está en un estado de agitación constante, y este caos exterior se refleja en la turbulencia interna de mis personajes. Christine, la protagonista, vive en una tensión continua, atrapada por su rol dentro de la mansión Dubignon y la presión que el barón Belmont ejerce sobre ella. Su angustia emocional es palpable, una lucha interna que resuena con las crisis exteriores. Mientras tanto, Jacqueline, su hermana, lucha incansablemente por el poder, pero se enfrenta a la constante amenaza del fracaso, lo que la consume lentamente. Y luego está Adele, la madre de las hermanas, atrapada en el pasado, incapaz de aceptar la pérdida de su esposo Donatien, un hombre que representaba su única conexión con una época en la que fue feliz. Su deseo de regresar a un tiempo que ya no existe es una fuente de desesperación incesante. ¿Creéis que el caos y las crisis exteriores siempre terminan reflejándose en nuestras propias emociones y decisiones? Y por supuesto está el barón Belmont, un hombre atrapado en su propia misión divina que no comprende, pero que siente como un deber ineludible. Su frustración y confusión son un reflejo de una sociedad en crisis, donde los individuos son arrastrados por fuerzas más allá de su control. En Christine Artois, la angustia emocional no es solo una característica de los personajes, es el motor que impulsa la narrativa, una fuerza tan poderosa como las propias crisis sociales que la rodean. Estas temáticas no solo han sido fundamentales en la literatura gótica clásica, sino que también han dejado una huella imborrable en la literatura moderna. Aunque el escenario y los personajes puedan haber cambiado, las crisis sociales y la angustia emocional siguen siendo tan relevantes como siempre.
Un ejemplo moderno de esto es la obra de Anne Rice, donde los vampiros, a menudo atormentados por su inmortalidad, reflejan una profunda angustia emocional que resuena con el lector moderno. Además, en su serie de las crónicas vampíricas y las crónicas de las brujas, la crisis social se entrelaza con la lucha de estos seres por encontrar su lugar en un mundo que los rechaza, explorando temas de alienación, identidad y la búsqueda de significado en un mundo indiferente. Las crisis sociales y la angustia emocional en la literatura gótica nos ofrecen una visión de las tensiones y los miedos de las sociedades en que fueron escritas. Nos muestran cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, los personajes luchan, se debaten y a veces se rompen bajo el peso de sus propias emociones y las fuerzas externas que los rodean. Estas historias, lejos de ser simples narrativas de terror, son reflejos de nuestras propias luchas internas y sociales. La literatura gótica, a través de sus personajes y escenarios, nos ofrece una ventana al alma humana. Las crisis sociales y la angustia emocional que encontramos en sus páginas no solo nos asustan o nos perturban, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las sociedades en las que vivimos. Nos recuerdan que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay una lucha interna, un conflicto que define quiénes somos. Espero que, al explorar estos temas conmigo, encontréis no solo un mayor entendimiento en la literatura gótica, que es el principal objetivo de esta serie de vídeos, sino también una conexión más profunda con las historias que leemos. Y este ha sido el último vídeo de esta serie sobre los rasgos de la literatura gótica. Espero que los hayáis disfrutado viendo tanto como yo haciéndolos. La próxima serie que sacaré sobre este género tan interesante y sobrecogedor será la historia de la literatura gótica. Hasta entonces, muchas gracias por haber estado ahí. Yo soy Derek Schweitzer y esto ha sido La Biblioteca del Mal.